don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno gente, en varias ocasiones ya en este canal hemos estado hablando sobre precisamente Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko, pero esta va a ser la predicción específicamente para la próxima pelea que ellas van a tener ya de la semana. Desde mi punto de vista, como ya les he dicho en videos pasados, etcétera, yo creo que esta pelea la va a defender con éxito Alexa Grasso. Les dije que me voy a dejar llevar por la sangre latina y creo que ella va a ser hasta ahora la única mexicana, ¿no?, que ha logrado mantener su cinturón. O sea, el único campeón mexicano que ha logrado mantener su cinturón y que lo va a seguir manteniendo. ¿Okay? Vimos que precisamente, por ejemplo, Brandon Moreno no pudo defender con éxito ante precisamente Pantoja. Y por otro lado, en la unificación, ¿no?, del cinturón interino de las 145 libras con el cinturón indiscutido entre precisamente el Pantera Rodríguez contra Alexander Volkanovski, también pierde el Pantera y pierde México otro campeón más. Sin embargo, queda precisamente la esperanza de que Alexa Grasso logre defender su cinturón frente a una muy peligrosa Valentina Shevchenko y que va a venir sumamente peligrosa, sumamente atenta. Como ya les dije precisamente en videos anteriores, creo que esa patada que la hizo pagar con creces frente a Alexa Grasso, que la hizo precisamente perder su cinturón contra Alexa Grasso, creo que es una patada que muy probablemente va a tener mucho más cuidado de tirarla, a pesar de que creo que la va a tirar. En algún momento ella va a tirar esa patada porque creo que es algo que está demasiado cableado en su cerebro, ¿ok? Y que es algo que tiene casi que por instinto, porque es una patada que tira con bastante secuencia. Por lo tanto, yo creo que va a ser una cosa que ella va indiscutiblemente a preparar de una forma u otra para llegar a conectarlo, ¿ok? Y evitar, por otro lado, ser sometida o ser leída de la forma en que precisamente fue leída por Alexa Grasso en esa pelea, en ese primer encuentro que ellas dos tuvieron. Y por otro lado, Alexa Grasso va a estar aún más preparada, ¿ok?, para otras cosas que pudiera ofrecerle Valentina Shevchenko. Como todos ustedes saben, Alexa Grasso en lo que es el striking puro y duro, boxeo específicamente, va a pasarle por arriba a Valentina Shevchenko, porque lo estaba pasando por arriba en esa primera pelea. Y no creo, o sea, muy probablemente sí ajustó ciertas cosas Valentina Shevchenko, pero por otro lado también Alexa Grasso muy probablemente ajustó incluso más cosas. Yo creo que si ella ajustó un poco más esa defensa contra derribo, ¿ok?, le va a ser mucho más útil en esta pelea, porque si ella evita precisamente que le ocurra lo que le ocurrió en esa primera pelea, de que la lleven al suelo, de que la controlen en el suelo, de que le hagan algún tipo de control o de gran and pound, etc. Si ella evita este tipo de cosas, me refiero a Alexa Grasso, en la pelea de pie va a ser una absoluta paliza, yo creo. ¿Ok? Porque Alexa Grasso lo demostró, controla muy bien la distancia, tiene ese jab muy potente y muy peligroso, que es un jab que ella saca de la nada. No es un jab que ella telegrafea ni nada, es un jab que ella tira recto para adelante y listo, o sea, lo suelta directamente, y por eso es que es peligroso, porque no te da el tiempo para reaccionar. No te da el tiempo para reaccionar, no te da el tiempo de leerlo. Es una peleadora bastante, digamos que sí, ortodoxa, pero que por otro lado es bastante rápida. ¿Okay? Y esto lo hace peligrosa, entra y sale de una manera bastante contundente. Valentina Shevchenko, yo creo que va a ser un poco más de lo que intentó hacer en esa primera pelea que las dos tuvieron. Un poco de pelea de suelo, porque como ya les digo, en el striking, a pesar de que Valentina sea una peleadora muy completa, que tenga muy buen juego de striking, muy buen juego de lucha, o sea, es una peleadora en general bastante completa, creo que su striking no es lo suficientemente depurado como para el que tiene Alexa Grasso. Alexa Grasso tiene un boxeo muy bueno, gente. Muy bueno. Esto es élite. Es un boxeo de élite. Ella viene de hecho del boxeo. Por lo tanto, esas combinaciones de 1-2, esas combinaciones de jab, incluso esa riposta, es bastante complicada no solamente de adivinar, sino que de salir de ella. Si entras en intercambios con precisamente Alexa Grasso, vas a salir mal parado. Y precisamente Valentina está, o ya vio lo que puede ocurrir cuando entra precisamente en este tipo de intercambios o en este tipo de acciones, de estar a una distancia X de precisamente Grasso y comerse un jab o comerse una combinación. Ripostar, no lograr conectar y que reciba otro. ¿Ok? Ella ya de antemano sabe que esto puede ocurrir y que por lo tanto ella junto con su equipo van a estar preparando algo diferente, muy probablemente, algo diferente.
Algo diferente me refiero en cuanto al striking, pero va a ser un poco más de lucha. Va a seguir intentando llevar la pelea al suelo. Me refiero a algo diferente en el striking, pero algo muy parecido a lo que hizo en esa primera pelea en cuanto a la lucha. Y como ya les digo, yo creo que Alexa Grasso, la tarea grande, la tarea monumental que ella debería estar haciendo es defensa contra derribo todo el tiempo, defensa y defensa contra derribo. A pesar de que tiene un muy buen profesor de Jiu-Jitsu, ¿ok? Tiene un animal como profesor de Jiu-Jitsu, ya lo vimos dentro de la UFC, un tipo que puede hacer tantas combinaciones para someter, y me refiero a Pedro Muñoz. Es un tipo muy complicado en lo que es el Jiu-Jitsu. Y precisamente Alexa Grasso muy probablemente ha seguido estudiando con él, ha seguido entrenando con él y ha mejorado. Seguro ha mejorado. Tiene que haber algún tipo de mejoría por todo lo que entrenan estos tipos de peleadores. Estos tipos de peleadores que están todo el tiempo yendo al gimnasio, todo el tiempo intentando mejorar. Por lo tanto, sí va a ser complicada en el suelo en cuanto a si se le escapa algún tipo de brazo, si se le escapa un pie, si se le escapa alguna extremidad a Valentina Shevchenko en estos muy probablemente intentos de derribo que va a hacer, y estos muy probablemente tiempo de control también que va a estar intentando hacer todo el tiempo Valentina Shevchenko. Puede salir del tiro por la culata con Alexa Grasso, porque Alexa Grasso, como ya les digo, está metiéndole duro al Jiu-Jitsu, ¿ok? Ahora bien, como ya les digo, yo creo que lo más inteligente por parte de Grasso es mantener la pelea de pie. Creo que es lo más inteligente, creo que es lo más sensato. A pesar, como ya les digo, que tenga muy fino ese Jiu-Jitsu, que lo tenga bastante afilado, yo creo que lo que debería hacer es evitar en lo máximo posible llevar al suelo la pelea. A menos, por supuesto, de que logre hacer algo parecido a lo que hizo en esa primera pelea. Que lea un movimiento demasiado evidente, ¿ok? Que gane la espalda, que tome espalda y que someta rápidamente a Valentina como lo hizo. Que quiero decir algo, gente, en ese instante de la pelea, cuando ella logra tomarle la espalda, que le hace el mataleón, fue un crack. Fue un crack, le tenía la mandíbula atrapada entre el brazo y el cuello. Y yo creo que fue tanta la fuerza que aplicó, fue tanta la fuerza de presión que aplicó, que Valentina Shevchenko no tuvo otra que tocar, no tuvo de otra. Simplemente se dejó abrumar por esa presión tan fuerte que le aplicó Alexa Grasso desde mi punto de vista. Entonces lo que está claro es que tiene el Jiu-Jitsu afilado, pero que por otro lado no debería estar intentando llevar la pelea al suelo en ningún momento contra Valentina, porque Valentina es una peleadora demasiado fuerte en el suelo, es una peleadora fuerte para esa división, tiene esa fuerza bruta que logra hacer que controla a sus rivales en el suelo. Recuerden que a Alexa Grasso no se le podía levantar en ningún momento del suelo, prácticamente la tenía controlada, ¿ok? Recuerden que llega incluso un momento que el árbitro dice que se paren porque las acciones no estaban como funcionando. Alexa Grasso estaba en el suelo, sí, estaba siendo debajo en el tiempo de control, estaba siendo dominada entre comillas por parte de Valentina, pero que Valentina no estaba haciendo gran desempeño, no estaba buscando ningún tipo de sometimiento, simplemente estaba haciendo tiempo de control, y esto yo creo que es algo que a la gente para nada le gusta. Y que últimamente los árbitros como que están haciendo o como que están intentando que los peleadores eviten hacer tanto tiempo de control, porque cuando el tiempo de control no es un tiempo de control que te conlleva a hacer ground and pound, que te conlleva a intentar hacer algún tipo de sometimiento, ¿ok? Hacen que el espectáculo sea aburrido, ¿ok? Sí es parte del juego el tiempo de control, sí, absolutamente es parte del juego, pero por otro lado, yo creo que estar tanto tiempo simplemente aferrado al peleador y no hacer absolutamente nada, debería como que no contar hasta tal punto, ¿ok? Que te puedas llevar una pelea. O sea, el tiempo de control sí está bueno, pero cuando te mantienes activo, desde mi punto de vista debería ser así. Sin embargo, los árbitros y la UFC van por otro lado, pero yo creo que últimamente los árbitros han estado tomando en consideración esto, de cuando los peleadores sí están haciendo tiempo de control, pero que por otro lado no están moviéndose, ¿ok? Para intentar llevar la pelea hacia el otro escalón, alguna sumisión, algún tipo de ground and pound para finalizarte a base de ground and pound, algo de esto, simplemente el árbitro para la pelea, los pone de pie y a continuar peleando. Y esto me parece excelente. Yo creo que Valentina Shevchenko debe aprender de todo lo que pasó en esa primera pelea entre ellas dos, pero que por otro lado Alexa Grasso va a estar también preparándose y aprendiendo de las cosas malas que estaban ocurriendo en ese primer encuentro entre ellas dos. Como ya les digo, el tema suelo, el tema piso, eso es algo que ella debería solventar de manera eficiente y mantener toda la pelea en lo que es el striking para de esta forma ganar, ya sea por puntos o ya sea por alguna finalización, que esto también es algo bastante difícil, porque Valentina Shevchenko ha demostrado que es una peleadora que tiene mandíbula, que tiene mucha, digamos que fuerza de aguante, madera esa de aguantar trastazos y golpes y no caerse, ¿ok?
pero que yo creo que el estilo de pelea que tiene precisamente Alexa Grasso es un estilo de pelea, en cuanto al striking se refiere, que puede traer este tipo de ventajas o este tipo de casi que finalizaciones, porque tiene una pegada muy fina y tiene una pegada fuerte también, ¿okay? Y conecta muy efectivo, que es lo que trae ese boxeo tan limpio que ella tiene, que puede golpear de manera efectiva, entra de manera efectiva y entra rápido. Entra muy rápido, golpea y sale de la zona de peligro para el contragolpe. Valentina Shevchenko es otra cosa, que no se caracteriza por tener un amplio recorrido con ese jab o con las manos. Es un poco más corta con las manos. Sin embargo, con los pies es mucho más larga. Con los pies sí logra abarcar bastante terreno, sobre todo con esa patada giratoria. Pero como ya vio, como tuvo ese sabor amargo con esa patada giratoria, yo creo que la va a estar guardando mucho más, va a ser mucho más celosa en lanzar esa patada que en esa primera pelea, desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo voy a dejar por aquí. Como ya les dije, creo que va a ser un 55-45 para Alexa Grasso. Creo que ella se va a llevar la pelea. Hay que ver qué pasa. Evidentemente todo puede ocurrir dentro del octágono, como ya he dicho en múltiples videos. Todo puede ocurrir. En la UFC, en las MMA, nada está escrito. En los deportes de combate, nada está escrito. Todo puede pasar, pero yo voy en esta pelea con Alexa Grasso. Voy con la sangre latina. Vamos a ver qué pasa, pero espero que gane esa pelea. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.